destacar las características. Un proceso de mejora continua en el ámbito pedagógico, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Se puede lograr de la misma manera que en el ámbito de la gestión? Desde luego que no, exactamente. Por eso es importante acercarse a las escuelas. Tampoco podemos generalizar desde el escritorio cuáles son las características que deben desarrollarse o cómo deben desarrollarse estos procesos. Porque hoy existe dentro de la lógica, bueno, y ese es el nombre de mi dirección general, de la cual soy responsable, se llama Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. ¿Qué quiere decir enfoque territorial? Pues es reconocer las características del entorno donde se lleva a cabo el hecho educativo. Y no estamos hablando solo del territorio físicamente, si es montaña, si es desierto, si es selva, si es una ciudad, sino tiene que ver el territorio. Creo que es importante recuperar aquí las nociones que tienen los pueblos originarios. Seguramente ustedes han platicado con alguien de algún pueblo originario en algunas de las escuelas de educación indígena o en algún otro ámbito, pero la noción de territorio que tienen ellos es más compleja y más elaborada que la que tenemos nosotros. Ellos entienden el territorio en una relación de las personas con el agua, con la tierra, con la fauna. Tienen una idea más, vamos a llamarla holística, de lo que es el territorio. Y esta idea de territorial recupera eso, el territorio con, además de la expresión física, con lo cultural, con lo simbólico, con las prácticas que hay en cada una de las comunidades. Entonces, en ese sentido, es diferente la mejora, adquiere diferente característica la mejora. Aquí les voy a plantear diferentes ámbitos, diferentes escenarios en los que se en la escuela. ¿Cómo podemos nosotros impulsar la mejora en procesos, por ejemplo, en el caso de las prácticas pedagógicas? Nosotros vemos cómo las maestras, los maestros llevan a cabo prácticas pedagógicas como la enseñanza, como la evaluación, como la planeación de sus clases y otras. ¿Cómo desarrollar el proceso de mejora aquí? Pues de diferente manera, que de hecho ya lo hemos impulsado en los consejos técnicos. La evaluación formativa no es exactamente un programa de mejora continua, pero la evaluación formativa como proceso de reflexión lleva precisamente a la mejora de las prácticas. En cuando menos 2 sesiones de consejo técnico del año escolar pasado, pusimos como tema de discusión el de la evaluación formativa y establecíamos que la evaluación formativa tiene cuando menos 2 dimensiones. La primera, que tiene que ver con la reflexión que hace el docente para, ante un momento de, ¿cómo lo podemos llamar? De dificultad en su clase, el maestro tiene que tomar decisiones para redirigirla y orientar a sus alumnas, a sus alumnos hacia los propósitos que él quiere. Entonces ve que las cosas no le están funcionando y entonces piensa y entonces toma la decisión de, vamos a llamar, entre comillas, de improvisar. Pero en realidad no se improvisa. En realidad lo que se hace es que se toma una decisión de carácter pedagógico para reorientar el proceso. A esto le decimos nosotros que actúa de manera heurística, es decir, dependiendo de las circunstancias. Y en ese sentido, cuando el maestro reflexiona en esto que hizo y lo desarrolla y lo escribe, está mejorando su práctica, porque entonces ya está estableciendo mecanismos que después puede poner en práctica ante una situación no igual, pero sino similar. Entonces ahí ese proceso de la evaluación formativa tiene en sí un proceso de mejora, que no la vamos a llamar mejora continua porque sería desagregar
la esencia de este proceso, pero ahí está. Entonces, lo que tenemos que promover desde las supervisiones, desde las jefaturas de sector, es el desarrollo de esta evaluación formativa. Esta no la vamos a meter a un programa de mejora continua, sino lo que tenemos que promover es la práctica de la evaluación formativa. Decía hace rato, en términos de la formación de docentes, hasta hace poco había esta perspectiva que algunos le llamaban praxeología, que es reflexionar sobre la práctica a partir de incidentes críticos. Y había hay muchos investigadores como Donald Schoen que hablan del pensamiento en la acción y una serie de momentos de la reflexión docente, y hay otros teóricos educativos que hablan de esto. Esta reflexión docente que nosotros les pedimos a los maestros, a los colectivos que hagan, les decimos, el programa analítico no está acabado. El programa analítico siempre está en constante evolución. Ustedes lo elaboran al inicio del ciclo escolar, pero puede ser modificado. Este proceso de realimentación y de rehacer de manera permanente el programa analítico, también lo podemos catalogar como un proceso de mejora. Es un mecanismo del propio proceso que se hace en términos reflexivos para que cada vez las prácticas que se desprenden, como la elaboración del diagnóstico, la secuenciación, la incorporación de contenidos locales, etcétera, cada vez se haga de manera mejor. Se va mejorando la práctica y se van teniendo mejores documentos y mejores prácticas. ¿Esto lo vamos a proponer en un programa de mejora? No. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones en las escuelas, en los consejos técnicos, para que los colectivos puedan desarrollar estos procesos de reflexión. ¿Y cómo se pueden crear estos escenarios? Pues conociendo las escuelas, acercándose a las escuelas, por eso decía, el enfoque territorial. El enfoque territorial, una de las cuestiones que señala el plan de estudios es que no hay una escuela igual a otra. Tenemos en nuestro país 235,000 escuelas más o menos de educación básica. Entonces, cada una de estas escuelas tiene sus características, cada una de esas escuelas tiene su programa analítico. Entonces, aquí hay que acercarse al territorio para reconocer cuáles son las características, cuáles son las necesidades de cada una de sus escuelas. De hecho, lo que nos ha pedido la secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya, es que no estemos en el escritorio, sino que vayamos al territorio. Y por eso esta necesidad de estar con ustedes, también visitamos los consejos técnicos y este acercamiento para el diálogo, para el planteamiento que hagamos nosotros y sobre todo también para escuchar lo que ustedes digan. Menos escritorio y más territorio es la consigna que nos han dado desde nuestro propio presidente y la secretaria de Educación Pública. Ese es un escenario. Ahí hay, en el ámbito de las prácticas pedagógicas, cosas que se pueden hacer mejor y que a partir de lo que mandamos en los consejos técnicos, en los colectivos ya lo están impulsando. Entonces, hay que potenciar estas capacidades para que se puedan desarrollar mejor las cosas. En términos de la formación docente, bueno, aquí hay, por un lado, la formación continua, que es una oferta más sistematizada, pero también es importante la formación situada. Hace rato señalaba algo sobre ello, que nosotros en los diálogos que establecemos con nuestros pares aprendemos y hemos visto que en la sesión del 21, fui al consejo técnico a una de las escuelas donde yo estudié la primaria, ahí en la Ciudad de México, se llama El Amo Torres, y fui a observar la sesión del consejo técnico y verdaderamente es sorprendente ver los diálogos que se establecen entre ellos. Quisiera yo en ese momento haber tenido las capacidades de un etnógrafo para poder recuperar lo que estaban diciendo. Digamos, ustedes saben que sobre las escuelas muchos investigadores hacen infinidad de estudios, van de las universidades, van de diferentes lados, pero ese escenario está ahí al alcance de ustedes, está ahí como una beta que nadie se la va a acabar porque la riqueza, así como de
decía que aquí a términos de experiencia y de conocimiento hay una beta inmensa, en las escuelas también. A mí me sorprendió esos diálogos que tenían entre ellos. Claro que no todo el tiempo es así. Hay momentos en que también nuestros maestros se pierden y bueno, después se pusieron a discutir sobre las características del certificado médico que tenían que tener para poder ir a la clase de educación física. Hay sus claroscuros, pero sí es importante como que reconocer estos momentos que deben ser potenciados. Ahora yo ya lo sé, porque fui a esa escuela y creo que puedo hacer cosas para impulsar eso. Ustedes también seguramente las visitas que hacen ubican esos aspectos y creo que cuando lo hagamos con mayor sistematización y con mayor frecuencia, vamos a poder articular estrategias para potenciar eso, porque esos diálogos que se dan en las escuelas verdaderamente son fenomenales. Yo he estudiado he tenido algunos estudios de posgrado y la verdad que con mis compañeros con los que luego dialogaba en el posgrado, no se daba de manera tan nítida los procesos que luego se investigan en términos de educación. Es muy importante acercarse a eso. Bueno, el diagnóstico socioeducativo con práctica socioeducativa, bueno, hay una lectura de la realidad, hay procesos que decía hace rato. La lectura de la realidad, pues es fundamental. Metodológicamente, quizá todavía en las escuelas nos falta mucho por desarrollar. En el caso de la escritura también. Sabemos que la escritura es uno de los ejercicios más difíciles que hay en esta vida. Escribir no se nos da a todos, nos cuesta mucho trabajo luego escribir, pero es importante desarrollar y cuando se desarrolla esta capacidad, bueno, el mundo se abre y se pueden estructurar mejores las ideas. ¿Esto lo vamos a poder meter en un programa de mejora? No, pero hay que impulsar esta mejora en las escuelas, que haya mejores posibilidades, mejores escenarios para el desarrollo del programa del diagnóstico socioeducativo. Y sobre el diseño curricular, lo mismo. Estos son procesos que no vamos a incorporar en un programa de mejora porque ya tienen en sí mismas estas cualidades para ser como prácticas mejorados permanentemente. En esta gráfica, ahí se me fue una M en lugar de una N, la mejora continua y el enfoque territorial. ¿Por qué no establecemos un formato y también un esquema sobre el cual las escuelas deban de desarrollar sus programas de mejora continua? Porque el nuevo plan de estudios, la legislación educativa señala que hay que reconocer las características de las comunidades para vincular a la escuela con la comunidad y para que la escuela se convierta en este centro donde convergen los saberes comunitarios. Entonces, por eso, los programas de mejora continua se elaborarán donde la realidad situada, se elaborarán de acuerdo a la realidad situada de cada comunidad. Así como cada escuela decide la secuenciación, decide qué contenidos se incorporan y en qué momento se abordan estos, la escuela decide el término y el alcance del programa de mejora continua, que deberá atender a lo que la escuela necesita. No podemos prescribirle desde la Secretaría de Educación Pública cuáles son sus necesidades. La escuela sabe qué es lo que necesita y la escuela sabe dónde puede enfocar sus esfuerzos para lograr una mejora. Entonces, los programas de cada escuela, de acuerdo al enfoque territorial, responden a las necesidades concretas de la comunidad en las que se inserta. En el pasado, en la sesión intensiva, la fase intensiva del Consejo Técnico, uno de los insumos fue este documento que se llama Proceso de Mejora Continua, Orientaciones para las Escuelas de Educación Básica. Es un documento que evita ser descriptivo, pero que trata de orientar este proceso de mejora continua. Seguramente ustedes lo han leído. Voy a repetir el propósito del documento.
Orientar a las escuelas de educación básica en el desarrollo de su proceso de mejora continua que contribuya a garantizar que todas las niñas y niños y adolescentes participen de una educación que promueva su pensamiento crítico y desarrollo integral, además de que fortalezca el vínculo con su comunidad. Ahí tienen ustedes el marco legal que de alguna manera recupera esto que yo he venido señalando el día de hoy, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Estudios y el Plan de Estudios, los planes y programas de estudio 2022. En esta parte vienen las consideraciones sobre el proceso de mejora continua, 10 ideas claves sobre el proceso. Ustedes tienen a su alcance el documento, está en la página de insumos del Consejo Técnico, pero me quiero referir al punto número 5. El proceso de mejora continua inicia con la lectura de la realidad, que implica tomar una postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. Es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico educativo. Esto es importante, vuelvo a reiterar, porque el diagnóstico educativo del cual parte el proceso del programa de mejora es el mismo que el del programa analítico. Ahí también pueden ustedes ver en el capítulo 1 el proceso de mejora continua. ¿Qué es el proceso de mejora continua? Y señala, la mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podemos mejorar. Con este documento hacemos énfasis en el proceso, como una práctica que hay que promover. El proceso no necesariamente tiene que concretarse en un programa. Si nosotros, cada uno como individuos, decidimos llevar a cabo este proceso de mejora, no necesariamente tienen que estar articulados en un programa con el resto, pero para los efectos de lo que establece los lineamientos para la integración y funcionamiento del Consejo Técnico, sí tiene que hacerse un programa de mejora continua. El proceso de mejora continua se entiende como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela. Es progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, y está orientada al máximo logro de aprendizajes. Y para que el programa de mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que los actores de la escuela construyan una perspectiva compartida y adquieran un compromiso conjunto. En la siguiente diapositiva ven ustedes las características del proceso de mejora continua. Es progresivo, quiere decir que va de menos a más. Es gradual. En el ciclo escolar pasado, decidimos hacer énfasis en la implementación del plan de estudios, entonces no hicimos muchos señalamientos en torno al programa escolar de mejora continua, por lo que en muchas escuelas, quizá por esta situación del trabajo que tuvieran que hacer para el programa analítico, no llevaron a cabo acciones en ese sentido. Entonces se trata de ir recuperando, no de una manera brusca, sino de una manera que les permita. Un elemento fundamental es que los colectivos docentes entiendan que la mejora continua les ayuda en su práctica cotidiana. Si ellos no lo entienden, lo van a ver como una carga adicional. Entonces, por ello es importante hacerles ver con evidencias, convencerlos de que este programa tiene impacto en mejorar sus prácticas. Y por eso es empezar con algo sencillo, una meta sencilla, una meta fácil, que les empiece a dar cuenta de que es posible, a partir de estos programas, mejorar la práctica. Otra característica es sistemático, diferenciado, cada escuela es diferente, territorial, es un proceso participativo, dialógico y es integral. Es integral porque no es aislado,
de lo demás que se hace en la escuela, sino forma parte de toda la actividad, de la compleja red de actividades que se realizan en las escuelas. Ahí están sus fases, ya no voy a hacer más ampliación de ello, lo pueden ver en el documento. Y bueno, esta diapositiva que voy a ver, la voy a regresar porque creo que le... Y esta diapositiva que tiene que ver con las diferentes ámbitos, dimensiones donde se realiza el diagnóstico socioeducativo. La escuela, estando situada en un contexto específico, no está aislada de los contextos regionales, incluso de los contextos de carácter mundial. Por ejemplo, el cambio climático. Hoy sucede en todo el mundo y hoy en todos lados tenemos en el transcurso del año temporadas de sequía, pero también temporadas de intensa lluvia. Eso sucede en todo el mundo. Puede ser una problemática regional, puede ser una problemática local que la comunidad ubique como un aspecto importante. Entonces es importante ver la conexión que tiene esta problemática que se ubica de manera de la comunidad, también ver qué expresión tiene en lo regional y en lo nacional. A partir de los diferentes que ofrecemos, las escuelas, los colectivos pueden hacer sus diagnósticos y puede haber más, no son los únicos, son como ideas, son ámbitos desde donde la escuela puede empezar a reconocer qué le puede servir para elaborar su diagnóstico educativo, que es un elemento fundamental. Hay dos elementos, prácticas nuevas, debemos impulsar en las escuelas: lectura de la realidad y diagnóstico socioeducativo. Esas son como que las dos prácticas innovadoras que hoy hay en las escuelas y que en este sentido, tanto las autoridades federales, las autoridades educativas del Estado, los jefes de sector, las jefas de sector, las supervisoras, los supervisores, tenemos que desarrollar mayores aprendizajes. ¿Cómo acompañar a los colectivos docentes para leer la realidad? ¿Nosotros tenemos la capacidad de leer la realidad? Si mi capacidad es limitada, ¿qué puedo hacer para incrementar mejorar esas capacidades para leer la realidad? Tenemos las mismas instancias que hace rato mencioné, la capacidad de hacer diagnósticos socioeducativos, de escribir, desarrollar la escritura. Si no las tenemos, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a los colectivos docentes a desarrollar esta práctica del diagnóstico socioeducativo? De hecho, este es el reto. Ese es el reto. Hace poco me recordaba aquí la coordinadora académica, se hizo un evento aquí con supervisoras, resignificar el papel de las y los supervisores en la nueva escuela mexicana. Bueno, pues aquí está el reto, que no tiene que ver solo con el proceso de mejora continua, sino tiene que ver con ese proceso de transformación de las escuelas y todo lo que les estamos pidiendo que hagan. Y vuelvo a señalar, ahora ya son 3, ya las ubiqué, ya me quedó muy claro. ¿Cómo se lee la realidad? Segundo, ¿cómo se hace un diagnóstico socioeducativo? Y tercero, ¿cómo codiseñar? Esas son las 3, reitero, las 3 prácticas innovadoras de la nueva escuela mexicana.
Los colectivos docentes están empezando. A través de los consejos hemos orientado estas 3 cuestiones. Ahí la llevan, lentamente, pero ahí van avanzando. En esa lógica, nosotros, autoridades educativas federales, hemos avanzado. Nosotros, autoridades educativas estatales, hemos avanzado. Nosotros y nosotras, jefas y jefas del sector, hemos avanzado. Supervisoras y supervisores, hemos avanzado. Bueno, quizá hoy sea el momento para ubicar algunas perspectivas de qué hacer en este avance, porque las escuelas están funcionando, los colectivos están trabajando. ¿Cómo redimensionar nuestra actividad? Ya no solo como supervisoras y supervisores, como jefas y jefes de sector, sino también como autoridades. ¿Qué hacemos para acompañar a los colectivos docentes que en este momento son, hay que reconocerlo, son los que van a la vanguardia y requieren del concurso de todos nosotros? Ese es el reto. ¿Cómo resignificamos nuestro trabajo? ¿Cómo le hacemos para acompañarlos? ¿Qué tenemos que hacer con los recursos que tenemos a nuestro alcance? Hemos tenido encuentros con supervisoras, con supervisores, donde nos señalan que también las supervisoras, ellas y ellos, pues tienen algunas cuestiones que no han recibido. Algunos dicen, bueno, pues es que yo necesito una oficina propia. Y sí, la necesitan. Yo necesito tener teléfono, línea telefónica, porque no tengo. Y sí la necesitan. Yo necesito más personal de apoyo técnico pedagógico, porque no tengo, solo tengo uno. Y sí lo necesitan. Son, digamos, completamente legítimas sus demandas. Pero, aquí viene el pero. Los recursos tienen un límite y el presidente de la República ha acreditado que los recursos han servido básicamente, todos los recursos que se tienen, porque uno como Secretaría de Educación, los presupuestos que tiene cada una de las direcciones generales, luego son recortados por presiones presupuestarias. ¿Y a dónde se va este dinero? A las becas Benito Juárez. Porque decía hace rato, igualdad sustantiva. Todos somos importantes, pero por el bien de todos, hay que apoyar más a los que más lo necesitan para estar en la escuela. El programa de becas Benito Juárez no se había visto en este país y ha servido para que las niñas y los niños, jóvenes y adolescentes mantengan su trayectoria educativa. Muestra de ello es fundamentalmente que en educación básica ha disminuido la deserción. Ese es un elemento. El segundo tiene que ver con La Escuela es Nuestra, el programa. Casi se han dado recursos al 100% de las escuelas de educación básica, algo que antes no se había hecho. Y se ha mejorado en algo la infraestructura de estas escuelas. El programa de basificación ha incorporado, yo me pregunto, bueno, ¿cómo estaba el asunto antes? Que se han basificado a 900,000 maestras y maestros. Hay aproximadamente 2 millones y fracción de maestros. Se ha regularizado la vida laboral de casi la tercera parte de maestras y maestros. Bueno, y de los demás apoyos ustedes saben.
Entonces, el recurso que hay se ha canalizado ahí y quizás sí nos haga falta para las copias, para la línea telefónica, pero tenemos lo fundamental. Tenemos todo un ejército de supervisoras y supervisores que hoy están dispuestos y dispuestas a transformar la educación. Y que en ese sentido sabemos de las carencias, pero también sabemos del compromiso ético que todas y todos ustedes tienen para llevar adelante la transformación social y educativa de este país, que no se va a terminar el 30 de septiembre, sino que va a continuar por lo menos durante otros 6 años. Entonces, es importante este programa, este plan de estudios, esta nueva escuela mexicana tiene cuando menos 6 años más y va a suceder algo inédito, que es de un sexenio a otro va a haber continuidad educativa. Y eso es importante porque ya hemos avanzado en algo en ello y seguramente con la participación de todas las jefas de sector, de todos los jefes de sector, de las supervisoras y de los supervisores de este hermoso estado de Sinaloa, la transformación educativa de nuestro país se va a hacer realidad y va a ser una labor conjunta de maestras, maestros y también de sus supervisoras, sus supervisores, sus jefas de sector y sus jefes de sector. Y seguramente dentro de 6 años nos vamos a sentir plenamente orgullosos de este logro y de la faz que le hemos dado a la educación en nuestro país, que va a estar muy, pero muy adelante de lo que hoy hemos alcanzado. Por aquí yo concluyo y espero sus comentarios, establecer un diálogo para el intercambio de ideas que es importante. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, maestro Mejía. Y bueno, en este momento, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. La dinámica va a consistir en lo siguiente: su nombre, el nivel, por favor, y su pregunta. Adelante. Más que pregunta. Buenas tardes para todos o buenos días. Mi nombre es Ochilirene Plaza López, soy supervisora de la zona 022 del municipio de Navolato. Y quiero decir lo siguiente, manifestarle que se vaya muy orgulloso de los maestros y maestras sinaloenses, que todos los supervisores y supervisoras sinaloenses tenemos una convicción plena de alcanzar las metas, los objetivos de logro educativo de nuestros niños, y más aquellos niños que presentan discapacidad o aptitud sobresaliente. Lléveselo plenamente, Sinaloa, adelante. Pero también le quiero decir que ante la última participación me movió y por eso me paré, ¿verdad? Los maestros entregamos alma, corazón, tenemos la camiseta muy puesta y trabajamos con los pocos o nulos recursos que tenemos, ¿verdad? Soy una de las maestras que no tienen ATP y nos enfrentamos a comunidades rurales y hasta allá llegamos. Pero no se vale algo, que nuestro salario, y ahí esa es por lo cual le solicito y la exhortación también, que muchos supervisores aún tienen una deuda pendiente con todos nosotros. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, perdón. Buenos días, profesor Alejandro Córdoba Cortés,
supervisor de secundarias técnicas, zona 05 de Mazatlán. Quiero hacerle una pregunta, profesor, y luego la segunda parece que me la contesté. ¿Por qué Dirección General de Gestión Escolar y Territorial? ¿Cuál sería nuestro, para mí, qué abarca? Primero. La segunda, le iba a preguntar dónde se empata el programa de mejora continua con el programa analítico. Porque fíjese que en esta fase intensiva construimos un mapa conceptual donde pusimos al principio la lectura de la realidad de manera crítica. Y de ahí desprendimos los procesos de mejora. Y entonces clasificamos los procesos de mejora de tipo de gestión y procesos de mejora pedagógicos que genera el programa analítico. El programa analítico, como nosotros sabemos, parte del programa sintético. Y luego ahí se genera también el diagnóstico socioeducativo, para luego hacer la integración curricular en todos los elementos que ya sabemos. La contextualización a través de las metodologías, campos formativos, los ejes articuladores, para contextualizar, elaborar el codiseño y luego irnos a la planeación didáctica. Procesos pedagógicos. El proceso de gestión lo consideramos como escuela-comunidad. Y esa gráfica que nos muestra, en la que están todos los ámbitos, pensamos que a lo mejor ya era producto de una realidad de la escuela. Y entonces seleccionamos un ámbito para formar el programa de mejora continua de ese ámbito. ¿Cuál fue el ámbito? La comprensión lectora, la ortografía, la caligrafía y la aritmética, porque esas situaciones nos han generado problemas a través de todo el ciclo de secundaria. Mi participación implica, pues, si esa separación del programa de mejora a través de procesos de gestión y el programa analítico a través de procesos pedagógicos. Es muy probable que un ámbito de los procesos de mejora sea el programa analítico, así como el aprovechamiento escolar, la práctica docente, la formación docente, el plan de estudios, etcétera. Concretando, la pregunta, ¿qué puedo entender yo? Abarca lo de gestión escolar y el enfoque territorial. Y algún comentario sobre ese diseño que le explico, espero haberlo hecho claro, sobre ese mapa conceptual en la que separamos con fines didácticos lo que es el programa de mejora continua y lo que es el programa analítico, porque eso nos ayudó a que el profesor entendiera bien que el programa analítico parte del programa sintético para descansar luego en su planeación didáctica, y el otro para atender los ámbitos que se presentan en la escuela. Gracias. Gracias. A ver, voy a atender estas dos preguntas y luego vamos con otra, ¿no? La primera de la maestra, de la supervisora, sí, yo creo que voy a tratar de expresarme mejor. A todas las demandas están en que presentan los trabajadores de la educación, tanto personal
docentes, supervisoras y supervisores, personal de apoyo y asistencia en la educación, bueno, van siendo atendidas por el gobierno. Ya a todos nos tocará, esperamos que sea más pronto. La intención era señalar que hay gente que tiene ahorita mayor carencia, digamos. Por eso, en esa lógica de atender de igualdad sustantiva, se está atendiendo a esos sectores. No quiere decir que no se vaya a contemplar después lo que legítimamente le corresponde a cada una de las personas, de los trabajadores que estamos en la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que haya un salario profesional y en ese sentido la Secretaría ha acreditado sus esfuerzos en la medida también de sus recursos. Pero bueno, esto creo que yo lo llevaré con la secretaria haciendo este planteamiento de que hay también esta necesidad del reconocimiento salarial que corresponde a cada uno de los puestos. Entonces sí, lo llevo. Ahora, sobre esto que señalaba maestro, esta es solo una representación de una serie de ideas que puede tener concreciones diferentes y atiende a la lógica del sujeto que hace la representación. Entonces, no es necesario que la interpretación que yo hago desde la Secretaría de Educación Pública de este proceso sea exactamente la misma que se haga en cada una de las escuelas, en cada una de las zonas escolares. Tiene que haber, a partir de esto que señalamos del enfoque territorial, pues tiene que haber una concreción diferente. Para efectos de esta plática, yo hice esta concreción, así como lo veo, pero existen otras ideas de asumir. Lo importante es que aquí, cómo nos los explicamos y cómo lo entendemos. Y al momento de que nos lo explicamos y lo entendemos, podemos entonces sí echarlo a andar. Mi lógica es, aquí hay una serie de dinámicas en el contexto de la comunidad y hay una serie de preguntas que podemos hacernos para iniciar este proceso de lectura crítica de la realidad que aquí no se ve, pero que está en esta flechita. Si quieren después la diapositiva se la pueden distribuir, se la pueden compartir a los asistentes el día de hoy. Entonces, aquí hay una lectura que dice, una flechita que dice lectura crítica de la realidad. Y de la lectura crítica de la realidad está el diagnóstico socioeducativo. Del diagnóstico socioeducativo surge el programa analítico y del programa analítico la planeación y el desarrollo de procesos. Bueno, del mismo diagnóstico socioeducativo surge en la fase de planeación el programa de mejora continua, que le va a dar cauce a todo un proceso de mejora continua que está alrededor de todo este proceso que cotidianamente se hace en la escuela. Y ambos van a tener como resultado el logro de los propósitos de la educación en nuestro país. Lo voy a explicar de este lado también, porque a ver, decía, esta es la escuela, este es el contexto, con todas sus características. A este contexto que rodea este contexto comunitario, les pedimos a los colectivos que hagan una lectura de la realidad. Y para hacer esta lectura de la realidad, hay una forma de hacerlo haciendo preguntas, problematizando. Digamos, si el problema es la escritura, que ese no sería ¿sí dijo la escritura o la otra vez? La comprensión lectora. Comprensión lectora. La comprensión lectora no es un proceso de gestión, es un proceso, digamos, que tiene que ver más con lo cognitivo, del desarrollo de procesos cognitivos. Bueno, yo lo veo así, pues también puede tener razón. La comprensión lectora que dificulta que los alumnos generen los 3 niveles de la comprensión lectora.
El primero es cuando lee nada más, que viene siendo recuperar la información. La segunda es cuando hace inferencias y la tercera es cuando interpreta y valora. Esa es la comprensión lectora en la que nos enfrentamos con los estudiantes, por no decir el aprendizaje. Entonces, es una realidad que presentan los niños cuando ingresan a secundaria. Ok. Por eso nos enfrentamos y es un ámbito que lo podemos decir para procesos de mejora y elaborar un programa de mejora en función de eso. Ya, ¿qué voy a hacer? Plantear el objetivo, plantear la meta y luego la evaluación, que viene siendo las características del programa de mejora. De otra manera, los compañeros maestros se enredan. ¿Qué es el programa de mejora? ¿Qué es el programa analítico? ¿Qué son los procesos? Entonces tenemos que aclarar muy bien a fin de que los compañeros profesores, que son los que trabajan, que son los que realmente nos ayudan a mejorar los procesos, lo lleguen a la práctica. Bueno, es lo que yo quería escuchar. O sea, el maestro da los argumentos de por qué lo están haciendo y bueno, él conoce mejor que yo las características de la problemática que quiere resolver y eso es lo que hay que hacer. O sea, precisamente es el enfoque territorial y saben perfectamente en qué ámbito lo va a establecer y cómo lo van a desarrollar. Eso es lo importante. Entonces, nada más para recuperar aquí, entonces está la lectura de la realidad. Decía que una de las metodologías es hacer preguntas sobre la problemática que vemos, se hace la lectura, se escribe el diagnóstico, del diagnóstico sale el programa analítico, de ahí la planeación didáctica y sus proyectos, y del mismo diagnóstico surge el programa de mejora continua, que es la fase de planeación, el programa, que va a dar la ruta para todo el proceso de mejora continua, que es el que está en diferentes dimensiones, en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las escuelas. ¿Quién sigue? Nada más, y Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la gestión. Hemos sacado, bueno, por un lado, los lineamientos para el Consejo Técnico, cada sesión de Consejo Técnico, previamente sacamos como dentro de nuestras funciones todas las orientaciones para el Consejo Técnico, tenemos a cargo programas de carácter territorial. Lo territorial es algo que es reciente y que estamos en esta lógica de la vinculación con la comunidad, reconocer cómo el hecho educativo corresponde a una serie de características culturales que son propias del entorno. De manera general, maestro. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cándido Barraza Gastelum, jefe de sector de educación primaria, sector número 18, región Badiraguato. Creo que esta es una gran oportunidad para dialogar, reflexionar en torno a nuestro ámbito de competencia, que es precisamente la de promover espacios reflexivos que nos permitan ir teniendo un conocimiento más pleno de nuestra realidad con la finalidad de incursionar en todo ese proceso de construcción del programa de mejora continua. La función supervisora pues ha atravesado por muchos estadios, desde que la supervisión o el supervisor o el inspector que se llamaba anteriormente, hoy nos toca vivir una realidad diferente, donde las tecnologías pues están y que tenemos que ajustarnos o reajustarnos en ese proceso. Es un compromiso pleno que es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de conocimientos que se debe tener reconocimiento a esta figura, a la supervisión y al jefe de sector, último escalón de ese proceso de mejora también en los salarios, en la mejora de los
los supervisores o del maestro en general, porque todos aspiramos a llegar al máximo escalón. Entonces, creo que en esta ocasión vemos que el proceso de mejora y de acompañamiento a los jefes de sector y supervisores se ha venido dando en el ciclo escolar, porque adicionalmente a las orientaciones, que para los consejos técnicos, acompañado viene otras orientaciones para la mejora de la función supervisora. Y hemos visto temas de el acompañamiento, la asesoría y una serie de temáticas que hemos venido trabajando al interior de los consejos técnicos a nivel sector, a nivel zona, que aquí en Sinaloa, pues lo hemos venido desarrollando de acuerdo a las circunstancias. En la región que nos toca, el 95% las escuelas primarias son multigrado. En ese sentido, creo que nos ha faltado un poquito más apoyo para atender las necesidades del maestro multigrado, aquel maestro que atiende 2, 3, 4, 5 grados, independientemente de los niños que tenga. Entonces, ahí el maestro necesita más apoyo por parte nuestro, lógicamente, de estar, mas sin embargo, a veces se complica por la lejanía, por los conflictos que existen permanentemente en estas regiones y que muchas veces hay escuelas que se suspenden por 1, 2, 3 días o semanas porque se generan actos delincuenciales. Y ya sabemos esa situación. Entonces, corremos muchos riesgos. El maestro, hay mucha entrega por parte del docente, por parte de los supervisores que atienden esta región, hay mucho compromiso. Y dentro de los consejos técnicos se ha buscado una alternativa de cómo atender, cómo desarrollar ese programa analítico en donde el maestro haga su propio proyecto con base en ese elemento importante de los planes y programas de estudio, que es la autonomía, junto con la comunidad al centro, junto con la integración curricular y junto con el otro elemento que es el derecho a la educación, atender el derecho a la educación de los niños. Entonces, dentro de esa autonomía hemos buscado, más sin embargo, nos han dejado un tanto solos, así lo siento yo, nos han dejado solos en esa ruta de ir construyendo un programa analítico que atienda las necesidades de la escuela multigrado. En ese sentido, ¿qué hay para las escuelas multigrado? Y por otro lado, ya por último, creo que este sexenio ha cubierto las expectativas. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues somos partícipe de los resultados que el 2 de junio hubo aquí en Sinaloa y Sinaloa prácticamente 100% hacia la cuarta transformación, porque la cuarta transformación implica un cambio de conciencia, un cambio de paradigma en la forma y el fondo de hacer las cosas. Hoy en Sinaloa tenemos una secretaria de Educación Pública, compañera nuestra, jefa de sector. Tenemos a una jefa de sector en educación primaria. Creo que es un reconocimiento a esa parte. Pero por otro lado, hemos tenido ciertos obstáculos en algunas prestaciones económicas, todos los que estamos aquí, y que es una lucha permanente y constante. Entonces, la petición es para que conjuntamente abracemos esas situaciones y que resolvamos de tajo eso que de alguna manera hemos venido construyendo y que hemos venido logrando. Gracias por su atención. Gracias, maestro. Creo que sí es importante hacer énfasis en el caso de las escuelas multigrado. En los lineamientos para la integración y formación de los consejos técnicos, de alguna manera se establecen ciertas características de flexibilidad para estas escuelas, pero sí tenemos que desarrollar estrategias más territorializadas que tengan que ver con la modalidad. Y en eso estamos trabajando. Seguramente vamos a pedir que a través de las autoridades educativas locales coordinar algunas acciones para recuperar las características y para hacer planteamientos para que en términos de toda la propuesta curricular, las escuelas multigrado, con su gran diversidad,
desde 1, 2, 3, 4, hasta 5 maestros que son entre ellas mismas, esta composición las hace diferentes, que puedan trabajar en las mejores condiciones todo este proceso de lectura de la realidad, quizá en una modalidad específica que atienda las características de la educación multigrado. Sí, lo recuperamos, maestro, y en eso estamos trabajando y seguramente seguiremos coordinando esfuerzos con la Secretaría del Estado. ¿Hay alguien más? Una última pregunta porque tenemos otra actividad, entonces vamos con el maestro. Gracias. La mía no va a ser la última, va a ser la penúltima, porque la última la voy a hacer antes de morirme y no me quiero morir todavía. Pero gracias por la oportunidad. Maestro Mejía Mateos, primeramente agradecerle el hecho de que venga a compartirnos a este gran estado que es Sinaloa y que está plagado de ciudades más bellas y donde un maestro se siente secretario de Educación Pública, no, perdón, donde un pobre se siente millonario como en Mazatlán. Gracias por estar aquí. Decirle rápidamente a la maestra Katy que yo me siento sumamente orgulloso, contento de que por primera vez en mis cortos 53 años de servicio, un profesor o profesora esté dirigiendo los destinos de la educación en el Estado. Felicidades, Katy. Y la pregunta, me sumo a su aplauso. Y compartirle que todos los que estamos aquí sudamos la camiseta. Y no porque haga calor en Sinaloa, no, porque la sola presencia de quienes estamos aquí nos dice del gran esfuerzo que ponemos de una manera independiente y autónoma para tener los resultados educativos que en este ciclo acabamos de tener, y no por una apreciación subjetiva mía, sino con datos duros como los que nos dio quien lidera la academia en primarias federales, que es nuestro compañero Asdrúbal. Datos duros y son buenos. Mi pregunta parte de la génesis del nombre de su charla. ¿Cuál es la génesis? Bueno, un ciclo escolar 2022-2023, donde todos los que estamos aquí tuvimos el acercamiento al currículum elaborado o el currículum oficial, por una parte. Y yo quiero que haga un ejercicio hermenéutico de parte suya, porque lo que se hizo en esta ocasión rompe con el paradigma de lo que viene siendo el currículum, desde que lo comenta Hilda Taba, Lawrence Steinhaus, Ángel Díaz Barriga, y seguramente usted también, aunque no me ha tocado o he tenido el gusto de leerlo. Sin embargo, nuestros compañeros maestros, la inmensa mayoría, nos dicen, bueno, ¿por qué siempre en todas las reformas ha habido el acercamiento al currículum, luego una fase de piloteo o experimentación y finalmente la implementación, que de una manera muy apretada es el proceso que sigue? En este caso con nosotros, en el ciclo 2022-2023, lo vuelvo a repetir, tuvimos el acercamiento al currículum. Luego, en agosto del ciclo anterior, nos dejaron en estado de indefensión ante tanta pregunta de la sociedad acerca de los libros de texto y que no podíamos hacer nada porque no los conocíamos. Pero sí nos decían, no hay ningún problema, están en la plataforma, bájenlos, imprímenlos, ahí tienen todo. Y tienen razón. Quizá algunos sí pudieron hacerlo, pero no tuvimos ni los libros. Por lo tanto, no hubo una fase de piloteo y luego se viene el ciclo anterior, que fue el 23-24, y llegamos directos a la implementación, conociendo apenas los libros de texto en agosto. No hay ninguna crítica para el sistema ni para nadie, porque si fuera crítica la hiciera acompañar de una propuesta, y yo no tengo ninguna propuesta, y además sería
sumamente en vano porque ya pasó. Pero sí me interesa saber cuál fue la génesis o este Cristo hermenéutico, por qué no hubo fase de piloteo o de experimentación. Porque los que estamos aquí hicimos lo que pudimos con lo que la experiencia de los colectivos, todos nosotros, y brindamos como siempre nuestro mejor esfuerzo para poderles llevar yo una respuesta a mis compañeros, porque seguido me cuestionan sobre ello. Si sería usted tan amable. No sé si me expliqué. Bueno, trataré de ser muy concreto. Sí va a haber fase de piloteo. Sin embargo, ustedes saben que en nuestro país hay una serie de segmentos de la población que no están de acuerdo con la política del actual gobierno y están en su derecho. Pero finalmente la política del actual gobierno es resultado de un proceso de elección donde este presidente pues tuvo la mayoría de los votos y tiene la legitimidad para llevar adelante su proyecto educativo. Entonces, estos sectores recurrieron a los amparos y finalmente el proceso de pilotaje no se pudo desarrollar por esos amparos. La apuesta era a detener la puesta en marcha del Plan de Estudios 2022. Y en términos de decisiones políticas, pues el gobierno de México decidió que esa fuera la lógica para llevar adelante la transformación educativa. Entonces, yo no tengo todos los elementos, no estoy al alcance de todos los días con la secretaria de Educación, menos con el presidente, pero ellos decidieron esta ruta para implementar el plan de estudios ante los ataques que había de sectores que no querían que se llevara adelante esta nueva escuela mexicana. Entonces, esa es la respuesta que puedo dar, maestro. Y muchas gracias. Nada más les quiero decir, a propósito de la dignidad humana, hoy yo les quiero decir que yo me reconocí pleno. Sé que tenemos no a veces los mismos puntos de vista, pero finalmente estamos aquí dispuestos a establecer un diálogo, a mantener este intercambio y sobre todo a conjuntar nuestros esfuerzos para que la educación de niñas y niños sea cada vez mejor y sean ellos el resultado de todo un proceso de transformación que haga de este país un país donde la justicia social y la felicidad sea plena para todos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Mejía por tan importante e interesante charla con la comunidad educativa de nuestro estado. Y ahora pedimos a la doctora Catalina Esparza Navarrete, secretaria de Educación Pública y Cultura, suba a este escenario para hacer la entrega de un merecido reconocimiento a nuestro ponente y haga clausura de este evento. Bueno, pues quisiéramos que este diálogo o este encuentro pedagógico no concluyera. Sin embargo, por espacios de agenda también y siendo respetuosos con sus tiempos, pues este diálogo tiene que concluir. Esperemos que no sea el último, sino el primero de muchos más. Algo así que dice la Secretaría de Educación Pública y Cultura otorga el presente reconocimiento al profesor José Emilio Mejía Mateos por su valiosa participación para promover. No veo, me hace falta la luz alta. La Secretaría de Educación Pública y Cultura otorga el presente reconocimiento al profesor José Emilio Mejía Mateos por su valiosa participación como ponente de la conferencia El proceso de mejora continua, acompañamiento a jefas y jefes de sector, supervisoras y supervisores de educación básica en Sinaloa. Culiacán, Rosales, Sinaloa, 29 de agosto de 2024 y firma la doctora Catalina Esparza Navarrete,
Secretaria de Educación Pública y Cultura. Antes de que se vayan y despedirlos, vamos a tomarnos todos juntos una fotografía, para lo cual pido se pongan de pie. Nuestras autoridades van a encabezarla, por favor. ¿Quién más va a tomar?